siguiente estreno nos lleva hasta Nave 73. Allí, a partir del 7 de noviembre, ¿a quién te llevarías a una isla desierta? Se trata de un juego de doble filo que provoca en el día más caluroso de los últimos 20 años que la vida de 4 amigos cambie para siempre. Habla de triunfos, de miserias, de sueños de los que estos 4 amigos conseguirán y de los que no han logrado. J. Linares ha escrito y dirigido este montaje protagonizado por Magui Cibantos, Juan Blanco, Abel Zamora, María Hervás y Beatriz Arjona. Estos amigos se enfrentan al amor, a la amistad, a los deseos, a las verdades nunca dichas. En fin, que no deben perderse este espectáculo en Nave 73. Recordamos, a partir del próximo día 7, en nuestro escenario radiofónico nos visitan ya J. Linares y Magui Cibantos para hablarnos de ¿a quién te llevarías a una isla desierta? J. Linares, buenas tardes. Buenas tardes. Magui Cibantos, buenas tardes. Hola, muy buenas. ¿Cómo me alegro de teneros aquí otra vez en Madrid Premier, en este escenario radiofónico? Ya habéis pasado por estos micrófonos y ahora venís a presentar, yo diría casi representar, porque pasó por Garaje Lumière, luego por la Sala de Triángulo, ahora desembarca en Nave 73 este montaje. ¿A quién te llevarías a una isla desierta? La acción nos sitúa en un piso compartido en un barrio universitario de Madrid. Allí viven Celeste, Ece, Marcos y Marta. J, ellos tienen su propio universo, ¿no? Sí, han vivido durante muchísimos años juntos y es lo que pasa en un piso compartido, que al final creas tu microclima, tu micromundo y tu microuniverso. Y tu ecosistema. Y tu ecosistema casi si no limpias mucho. Así que tienes... Es como hemos pasado todos los que hemos ido a la universidad o los que nos hemos ido de casa a vivir en un piso compartido. ¿Y qué ocurre entre esas 4 paredes? ¿Y qué ocurre entre esas 4 paredes? Magui o Jota, ¿qué ocurre entre esas 4 paredes? Bueno, ¿qué ha ocurrido realmente? Porque la obra son las últimas 24 horas que pasan en ese piso, que coincide justo con el día de más calor de los últimos 20 años en España. Un día de muchísimo calor y un día de muchísimas emociones y de muchísimos secretos. ¿Y tiene que ver algo este calor que hace con las emociones que viven los personajes? ¿Les influye en algo esa temperatura, el hecho de vivir uno de los días más calurosos o el día más caluroso de los últimos 20 años? ¿Esto influye en los personajes? Sí, yo creo ¿Celeste? Pues yo creo que a Celeste especialmente, porque sí hay... Claro, tampoco quiero hacer mucho spoiler, entonces a ver lo que puedo decir, lo que no. Sí, porque o sea, que luego el público diga, si ya sé cómo termina, pues ya no voy a ver esta función y hay que ir a verla, desde luego. Pero bueno, como gente joven que son los personajes, digamos que sí tienen mucha tensión sexual, por lo que hace mucho calor en ese piso. Y bueno, pues además influye también que es el último día, se despiden, hay mucha nostalgia, hay mucho miedo también al futuro. Es un momento de cambio, por lo que es un día muy especial. Aparte de ser el día más caluroso de los últimos 20 años, es un día en el que, bueno, hay una inflexión en sus vidas. Entonces, bueno... Quizá porque hay una mudanza, porque se van a trasladar, porque rompen ese vínculo que había entre estas 4 personas. Y porque pasan cosas. Claro, eso entre otras cosas, mucho más fuertes. Pero digamos que los personajes están como muy revueltos y sí, están como, tienen esa tensión por todo lo que les espera. Claro, porque esta es una historia de sueños, ¿no, Jota? Podríamos decir, de recuerdos y de sueños y de miradas al futuro. Y de las personas que creíamos que íbamos a ser y las personas en las que acabamos convertidas, que creo que muchas veces es bastante diferente. De hecho, uno de los personajes lo dice. Sí, es una historia sobre sueños, sobre aspiraciones, sobre metas a cumplir y también sobre que muchas veces nos marcamos unas metas y no nos damos cuenta de que hay otras metas que quizás nos harían más felices. Entonces hay algo de decepción en alguno de estos personajes, sí, ¿verdad? Como mi generación. O sea, realmente lo que hicimos Paco Anaya, que es el co-guionista. Mi co-guionista y yo, fue este guión lo escribimos durante la universidad, durante la época de la universidad, y nos sentamos a observar. Nos sentamos a observar. ¿Esta historia, Jota, se podría desarrollar en cualquier otra ciudad que no fuera Madrid? Y en cualquier otro país. ¿Y en cualquier otro país? Seguro. Hay
hay elementos a lo mejor muy referenciales a España, pero creo que creo que es la historia más universal que he hecho. Igual que Lo esencial es invisible a los ojos, solo podía ocurrir en España, porque estaba ambientada en un contexto político muy concreto. O creo que esta película, o mejor dirección novel, que ocurría durante unas nominaciones a los premios Goya, o sea que también era muy español. ¿A quién te llevarás una isla desierta? Yo creo que es la historia más universal que he escrito. Ya te digo, porque simplemente Paco y yo lo que hicimos fue sentarnos y observar a nuestro grupo de amigos o a la gente que nos rodeaba y tal. Y yo creo que hay emociones y sentimientos que son universales. Sí, sobre todo por eso, ¿no? Porque se está hablando de sentimientos como el amor, la ambición, por lo que de alguna manera eso es universal. Estamos hablando de 4 amigos que están ya en la treintena, ¿no? O que van a Casi. van a llegar a la treintena. Sí, lo que pasa es que en esta versión nueva son más jóvenes. Es una de las grandes novedades que traemos en el revival, son 25, 26 años. Antes sí estaban muy presentes los 30, pero hemos jugado, hemos apostado y queríamos cambios muy fuertes en la nueva versión que estrenamos y uno de ellos fue rebajarle la edad a los protagonistas. Y ¡Anda, qué funciona. bueno! Esto es al contrario que otros montajes, ¿no? O sea, aquí rebajáis la edad de los Claro. actores. ¡Qué bueno para un ¿No me actor! ves más ¿no? joven? Por ¿No supuesto me que ves? sí. Que estoy más joven. ¿Podría haber ocurrido en el día más frío del año? ¿De los últimos 20 años? Uf, no creo. Nos quedábamos sin azotea. Nos quedamos sin azotea, que es el otro personaje del guión. Yo creo que es importante el calor, Sí. ¿no? Sí. Yo creo que es importante, Yo no- porque no voy creo a que hacer- sube la temperatura de todo lo que pasa en la obra. No voy a Como hacer que este sube tapada. las revoluciones, ¿no? No veo a Celeste tapada. Yo tampoco. Ahora, tenemos que decir que... Bueno, no porque es un spoiler, no digo nada. No, dilo. No digo nada, no digo nada. Bueno, yo voy a sacar algo de Maggie. A ver, ¿cómo es Celeste? Ya que estábamos hablando de Celeste, cuéntame un poquito de lo que llamáis los actores, el DNI. El DNI. ¿Cómo es Celeste? Celeste es un personaje que le tengo muchísimo cariño. Es muy fácil empatizar con ella, porque sí es un personaje que tiene muy presente donde quiere ir, los sueños, pero es un personaje que justo está en un momento en el que sí se plantea si ella sería más feliz haciendo otra cosa, aceptando su vida y aceptándose como es. Entonces, realmente yo creo que el espectador, también por todo lo que pasa después en el momento de jugar a la isla desierta y por todo el conflicto de la obra, es un personaje además que está enamorada, pero no es correspondida. Entonces, Vaya, pobrecilla. sí, entonces como que yo siento que el público empatiza mucho con Celeste y eso es muy bonito, ¿no? Como actriz, tener la suerte de que te lo pongan tan fácil. Sí. Eso por un lado, y por otro lado a mí creo que es un personaje que me ha enseñado mucho. Yo creo que todos los personajes siempre te enseñan algo. Y quizás como ya también es actriz, me ha enseñado esto o me ha hecho reflexionar sobre lo importante que es aceptar a veces las cosas. Ella, yo creo que nunca llega a aceptarlo del todo, pero al menos sí se lo plantea. El qué sería de mí si hiciese otra cosa. Y no pasa nada, a lo mejor sería más feliz, no sé, haciendo otra cosa con mi vida y de dejar de estar luchando en los castings, haciendo obras de teatro donde no me pagan, todo este tipo de cosas, ¿no? Y es un personaje que, bueno, de alguna manera sí empatiza sobre todo, pues, yo creo que con actores, con O sea artistas que has están un poco en eso. Has puesto mucho de ti también en este personaje, ¿no? O Sí, sea, siempre lo hago, al margen. Lo que pasa que, bueno, pues biográficamente el DNI de este personaje es muy parecido al mío. Entonces, pues quizá he aprendido más de ella, pero sí, yo creo que es un personaje que ella se considera, digamos, un poco loser, pero no es tan loser como ella cree. Yo creo que es un personaje muy valiente, en el fondo. Jota, ¿de qué o de quién has bebido para crear estos 4 personajes tan especiales y tan diferentes entre sí? Hombre, primero bebí de la realidad, o sea, de la vida. De hecho, en cierta manera, esto fue mi primer corto que estrené en 2006, estaba basado en un hecho real. Estaba basado en un grupo de amigos que yo vi cómo jugaban a este juego y las consecuencias que eso tuvo en ese momento concreto. Luego es verdad que a la hora de adaptarlo a guión de largo, que esto fue casi ser rueda como peli en 2009, y luego adaptarlo al teatro, sobre todo cuando me vine a vivir a Madrid, uno tiene sus fuentes porque es que las llevas consigo y no lo puedes evitar. A mí me gusta, por ejemplo, mucho la comedia dramática de Alexander Payne, de Entre Copas, Los Descendientes, Young Adult... No, Young Adult no, perdona, Young Adult es de Jason Reitman. Pero todo este tipo de nueva comedia dramática americana... Jason Reitman también, pues esto con Juno, con Young Adult,
historias donde te ríes, pero también cuando te das cuenta de lo que se estás riendo, te estás riendo de cosas muy terribles Sí, está y muy reflexionando amargas. mucho, Y muy además. amargas. Pues eso es un género que a mí me gustó mucho y que me sirvió mucho para construir La Isla Desierta. También porque tiene una cierta ruptura a mitad de la película, donde de repente lo que creías que te estábamos contando se convierte en otra cosa. Y lo que era como una comedia generacional acaba convertida en El Rosario de la Aurora. De los pobres chicos, sí. Yo creo que es la mejor forma, ¿no? De a veces de contar las historias cuando tienen tanto peso, se está hablando de temas así como más dramáticos. Yo creo que la mejor forma también a veces es contarla con ligereza y entre jiji jaja, y de repente entra mucho mejor que cuando ya ves que es un drama. Y entonces yo creo que es un punto que a mí me gusta mucho, el tono que tiene la obra de ¿A quién te llevarías a una isla desierta? Un poquito de humor, ¿no? Sí, sí, la gente a veces se ríe y se ríe incluso de cosas terribles que nosotros en ensayo jamás pensábamos que se iban a reír de eso. Sí. Y a mí me sorprendió mucho, ¿no? Hemos hecho 2 temporadas con la obra y realmente me sorprendía que la gente siempre se reía en un punto muy concreto, que era bastante dramático, que ven los personajes que se han hecho polvo y la gente se ríe. Pero yo creo que también es una manera como de liberar esa tensión. La tensión de la historia, ¿no? Y me parece como que sí, que yo creo que el dramedy funciona. Jota, tú ya eres un maestro en esto, pero bueno, trasladar el lenguaje audiovisual como cineasta que eres al lenguaje teatral con esta historia ha sido muy complicado porque estamos manejando dos lenguajes completamente diferentes. Eso por ahora me lo puedo permitir en el off. En el off de Madrid me gusta mucho porque realmente los personajes están muy cerca del público y yo siempre digo que se imaginen que tienen una cámara en primer plano. Para que no exageren, pero eso me lo permite el off. No te puedo decir cómo sería esta historia, por ejemplo, adaptada a un teatro comercial con un escenario normal, sino que si esta obra siempre se ha representado en el off, pero en el off en unas condiciones óptimas. Pues muchas veces hablas de off y te imaginas una cosa muy claustrofóbica y tal, pero bueno, tanto Garaje Lumière como la Sala Triángulo como Nave 73, que son los 3 escenarios donde hemos dado vida y alma a la isla, son escenarios de off, pero muy bien cuidados, con un escenario muy grande, donde los personajes pueden moverse muy libremente, con bastante aforo, pero a la vez muy cercano a los actores, como para que ellos puedan verles los ojos. Yo creo que en la isla son muy importantes los ojos de los actores. Maggie, hablando de ese primer plano, tú también tienes una larga trayectoria en el cine y en la televisión. ¿Es más difícil un primer plano en televisión o un primer plano teatral? Como explicaba Jota, ese primer plano teatral que es tener al público tan cerquita, yo creo que impone, ¿no? Maggie tiene un primer plano acojonante, tengo que decir. Tiene un primer plano muy guay. Tiene un primer plano muy chulo. Yo creo que, por lo menos en la isla, intento interpretarlo de la misma manera como si hubiese una cámara. Bueno, porque intento hacerlo muy de verdad. O sea, me gusta vivirlo. Entonces, si hubiese una cámara, yo creo que lo interpretaría de la misma forma. Bueno, a ver, hay una cámara, obviamente, respeto a la cámara. Pero sí, o sea, no. Realmente creo que es una obra muy íntima. ¿Y os produce pudor tener al público tan cerca? Porque al público nos produce a veces cierto pudor tener a los actores tan cerquita y verlos disfrutar, vivir, llorar con su texto. No, a mí me encanta. A mí me pone muchísimo. Bueno, de hecho nosotros tuvimos, me acuerdo siempre perfectamente de una función muy buena que tuvimos en Garaje Lumière, cuando la obra ya hubo una época que tuvo muchísimo éxito, estábamos llenísimos y tal. Y era una función donde desde arriba, desde cabina, los veíamos a los chicos especialmente brillantes ese día. El público, o sea, no se reía nada. O sea, la obra es un drama, partimos de ahí, pero verdad que la obra tiene muchos golpes cómicos, pero nada. No, o sea, nosotros desde cabina estábamos sufriendo por los chicos porque decíamos, bueno, o sea, tienen que estar bloqueadísimos. Pero ellos se vinieron arriba y hicieron una función brillante. Cuando terminó, nosotros creíamos que el público les iba a tirar piedras, a mí el primero, y de repente fue la función que más veces tuvieron que salir a saludar. Y cuando nos enfrentamos al público después, cuando salimos, decíamos, pero, o sea, sois el público más duro que hemos tenido. Y todo el mundo decía lo mismo, que es que habían conseguido tal grado de pudor con los personajes que les daba vergüenza reírse para no molestarles. Que fue una cosa que me quedó grabado. Aún así yo dije, ya podíais haber leído un poquito. Pero de repente fue la explicación que me dieron porque fue, ya te digo, con diferencia, el día en que más veces tuvieron que salir los chicos a saludar, ¿eh? Y me dijeron, el público me dijo eso, que habían conseguido tal grado de intimidad con los actores
que le daba vergüenza molestarles. Era Qué como respeto. que si se leían le iban a molestar en lo que estaban haciendo. Bueno, en este montaje nos falta la música ochentera, si se puede decir de esa manera, ¿no? Bueno, más noventera que ochentera. Ochentera, noventera, bueno, sí. Esta selección musical, Yo creo que es un poco... por los tiempos que viven los personajes. Exactamente, y porque hay... Yo bebí mucho de mis amigos y mis amigos escuchan Los Piratas, escuchan en su día, pues escuchaban mucho a Manolo García. Claro, yo y estaba tal. diciendo ochentera porque estaba pensando en mi Años época. 80. Pero No, es que una de las canciones que aparece en la obra, y no de manera gratuita, sino que explica mucho la relación de dos de los personajes años 80 de Los Piratas. A mí personalmente Los Piratas me gustan mucho y luego Insurrección de Miguel Ríos, porque ya aparecía en el guión de la peli que casi se rueda. Tenía un momento muy importante esa canción de los personajes y aquí le hacemos un pequeñito homenaje. Luego tenemos música original que la ha compuesto Juan Hernando y tenemos una canción final que es muy bonita que la compone un grupo de Málaga que se llama Hungry Butterfly, que a Maggie esa canción es muy especial para Maggie y para mí porque la usamos en su día para el final del primer corto que rodamos juntos. Maggie, aparte de esta canción, ¿a quién te llevarías a una isla desierta? Yo a J. Linares. ¿Hay duda? Sabía. Y yo ahora le voy a preguntar a J. Linares, ¿a quién te llevarías a una isla desierta? Y estoy segura que me va a decir a mi musa, a Maggie Hombre, Cibantos. eso espero. Yo me llevaría a mi perro Pumba. Yo me llevaría Bueno, eso te lo perdono. a mi perro y a Maggie Cibantos. Bueno, pues vamos a recordar a todos los oyentes de Madrid Premier que tienen una cita dentro de muy poquito ya en Nave 73 para ver esta reposición mejorada. Revival. Nosotros nos gusta decir que es un revival, porque es muy diferente. Eso sí, queremos mejorada no, diferente. Lo de mejorada parece que es que lo anterior no era tan bueno, pero como era bueno... Muy diferente, también, porque queremos avisar a la gente que ya haya visto la isla que se va a encontrar con otra cosa no completamente diferente, porque es la misma, la base es la misma, pero lo suficientemente diferente y cambiado como para verlo, para enfrentarse a ello como si lo viera por primera vez. Yo creo que ha evolucionado. Mucho. Como todos. Todos. Como todos Como evolucionamos, nosotros ¿no? como personas Claro. y artistas, creo que evolucionamos cada día. Sí, es verdad. Y entonces yo creo que la obra en sí ha evolucionado y entonces es distinta. Es distinta. Tiene nuevos diálogos, tiene nuevas escenas, tiene un nuevo final. Y yo creo que es algo completamente lógico, porque llevamos tanto tiempo con estos personajes, en mi caso desde 2006, que los creé en el primer corto, que al final acabas conociéndolos como si fueran amigos de verdad. Entonces hay un montón de repente, cuando te enfrentas a un revival, es como, bueno, pero claro, es que este personaje ahora debería hacer esto, porque claro, es que... Y vas buscando, vas encontrando, y la gente que haya visto la isla en Garaje Lumière o la Sala Triángulo, yo creo que si la ve ahora en Nave 73 se va a encontrar otra obra, primero, completamente diferente, porque es diferente, y segundo, por la sencilla razón de que, bueno, tenemos 3 incorporaciones nuevas, aparte de Maggie Cibantos y María Hervás, que están desde el principio. Ahora están Juan Blanco, Beatriz Arjona, que comparte papel con María Hervás, y Abel Zamora. Y ya simplemente el hecho de tener a actores nuevos hacen que las cosas sean nuevas, porque tienen otra mirada. Pues si quieren descubrir esa otra mirada diferente, ya digo, no se pierdan en Nave 73 a quién te llevarías a una isla desierta. Yo me llevaría el libreto de la obra, así que de momento no me voy a perder la puesta en escena de a quién te llevarías a una isla desierta. J. Linares, ha sido un placer, como siempre, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Maggie Cibantos, muchas gracias. A ti, gracias.